Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Torres. El siguiente es mi proyecto integrador de la materia de Matemáticas 1. Consta de la resolución de un problema con lo que aprendimos durante el curso. Los datos del problema son los siguientes. Un negocio pequeño que ofrece asesorías de matemáticas, física y química para nivel medio superior y superior tiene como personal a un asistente y a un maestro que domina las tres áreas. Mensualmente se tienen los siguientes gastos fijos: renta de oficina 6.500, servicios 2.500, sueldo del asistente 6.500 y 1.200 en materiales como hojas, plumas, lápices, plumones y borradores. El profesor recibe 140 por hora de clase impartida y la compañía cobra 400 pesos por cada hora que vende. Antes de pasar a la resolución del problema, me gustaría separar algunos datos, recopilar datos para tener un poquito más claro la información. Los separé en costos fijos y costos variables. En los fijos pusimos 6.500 pesos de renta, 2.500 pesos de servicio, 6.500 pesos del asistente y 1.200 de papelería y otros, dando un total de costos fijos de 16.700. Cabe destacar que el sueldo del maestro lo separé en costo variable. Es variable porque le pagan 140 pesos, pero depende de las horas que trabaje. Como comentamos, las horas trabajadas las íbamos a representar con la letra Q. Entonces aquí bien podría ser 140 por Q. En cuanto a los ingresos, la empresa cobra 400 pesos e igual es variable, depende de la cantidad de horas que venda la empresa. Sería 400 Q. Vamos a ver ahora la fórmula para los costos totales. La fórmula de los costos totales es igual a los costos fijos más los costos variables. Analicemos un poco la fórmula. Los costos totales de un negocio pues representa todos los costos que este tiene, tanto los fijos, que los tiene, trabajen o no trabajen, más los costos variables, que se mueven según la cantidad de horas trabajadas. En este caso podríamos expresarlo como una función. La función de costos totales función de Q para costos totales sería igual a los costos fijos, 16.700, más los costos variables. Como dijimos, el costo variable era el sueldo del maestro y son 140 pesos por la cantidad de horas trabajadas, 140 Q. Por otra parte, vamos a ver la fórmula para los ingresos. Los ingresos de la empresa, que es todo el dinero que entra a la empresa, van a estar determinados por la siguiente fórmula. P, que significa el precio, 400 pesos, que era lo que cobraban por hora, por la Q, que como dijimos, Q era la cantidad de horas que vendía la empresa. Esta sería la fórmula general y lo podemos expresar también como una función. Ahora va a ser la función de Q, que depende de la Q, pero para ingresos. La función de Q para ingresos sería el precio, 400 pesos la hora, por la cantidad de horas trabajadas. Quedamos que Q era la cantidad de horas vendidas por la empresa. Aquí tendríamos la función de ingresos y aquí tenemos la función de los costos totales. Viendo nuestro problema, una de las preguntas es: ¿cuál es la variable independiente? Bueno, pues analicémoslo viendo las fórmulas o las funciones. Esta, por ejemplo, es la fórmula para los ingresos. Los ingresos es una variable, no sabemos cuánto vamos a ganar al final del mes. El precio es una constante porque sabemos que la hora se cobra en 400 pesos. Y la Q es otra variable, la cantidad de horas vendidas. Entonces, ¿cuál es la independiente? ¿La I de ingresos o la Q de la cantidad de horas vendidas? Pues si podemos ver en esta fórmula, los ingresos dependen de la cantidad de horas vendidas. La variable independiente, que vamos a ver en todas las funciones y las fórmulas, va a ser siempre la Q. En este caso, cantidad de horas vendidas.
vamos a resumir las fórmulas que llevamos hasta ahora. La fórmula general de los costos totales igual a costos fijos más costos variables. La función de los costos totales sería expresado en Q, costos finales que son 16.700 y costos variables expresados en Q, 16.700 más 140. La fórmula general de ingresos sería esta, ingresos igual a precio por cantidad de horas vendidas, en este caso Q. Y la función para los ingresos sería expresado en Q. Función de Q para ingresos sería 400, que es el precio, por la cantidad de horas vendidas, que sería Q. Ahora llegamos a la parte del problema más compleja, donde dice, ¿cuántas horas clase se deben impartir al mes para que el negocio sea rentable? ¿Qué les parece si primero indicamos cuándo un negocio es rentable? ¿Cuándo un negocio es rentable? Cuando sus ingresos son mayores a todos sus costos, tanto los fijos como los variables. Cuando ganan un poco más de lo que gastan para mantener el negocio. Para abordarlo desde un punto de vista matemático, yo encontré la mejor forma o la mejor aproximación como ver cuál es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio del negocio sería la cantidad de horas en las que el negocio sale, como se dice coloquialmente, tablas, que tanto sus ingresos como sus costos son iguales. No pierde dinero, pero tampoco gana. A partir de ahí, el negocio empezaría a ganar dinero. Vamos a hacer la fórmula para el punto de equilibrio. Quedaría de la siguiente forma. La utilidad del negocio, esto es el dinero que gana, va a ser igual a los ingresos, todo el dinero que entra a la empresa, menos sus costos totales, todo el dinero que la empresa gasta para llevar el negocio a buen puerto. Esta sería su fórmula general. Vamos a expresarlo ahora como una función de la cantidad de horas vendidas, como comentamos, tanto los costos como los ingresos dependen de la cantidad de horas que se vendan. La función de Q para la utilidad, esto es expresado en Q, va a ser igual a los ingresos, que dijimos que era el precio, 400, por la cantidad de horas vendidas. Todo esto es el ingreso de la empresa, 400 por la cantidad de horas vendidas, menos los costos totales. Veamos que los costos totales eran 16.700 más 140 Q. Miren cómo todo lo que está dentro de este paréntesis, 16.700 más 140 Q, representa la función de costos totales. Entonces son todos los ingresos, 400 por Q, menos los costos totales, 16.700 más 140 Q. Esta sería la función de la utilidad, dependiendo de la cantidad de horas trabajadas. Despejemos Q para calcular el punto de equilibrio. Vamos a igualarla a 0, que es cuando los ingresos y los gastos se cancelan o son igual a 0, la resta, y vamos a despejar Q. Quedaría 400Q menos, le cambia el signo, menos 140Q, y el menos convierte a los 16.700 en negativo. 400Q menos 140Q son 260Q. 400Q menos 140Q menos 16.700. El negativo lo pasamos positivo, 16.700 es igual a 260Q, y 16.700 entre 260
igual a Q. Q es igual a 64.23. En este punto de ventas, cuando la empresa vende 64.23 horas, los ingresos y los gastos son iguales. El negocio ni pierde ni gana dinero. Hay que notar algo importante aquí. 64.23, pero la empresa vende horas completas, no mitades de hora, no vende .23 horas. Entonces la empresa podría vender 64 horas o vender 65 horas. No puede vender fracciones de hora. Según nuestra ecuación, cuando vende 64 horas, pierde dinero. Pero a partir de 65, de vender 65 horas, empieza a ganar dinero. Si se fijan, 65 es mayor que 64.23. Aquí gana dinero. En 64, que es menor a 64.23, pierde dinero. Vamos a comprobarlo. La mejor forma de comprobarlo pues es con la ecuación de las utilidades. Habíamos quedado que las utilidades eran igual a los ingresos, 400Q, menos los costos totales, costos totales 140Q más 16.700. Que lo rellenamos o sustituimos la fórmula. Utilidad igual a 400Q menos 140Q más 16.700. Sustituimos Q por 65. Estamos haciendo la prueba a ver si realmente hay una utilidad cuando vendemos 65 horas. Quedaría 400 por 65 menos, y se abren corchetes, 140 por 65, estamos sustituyendo la Q, más 16.700. Vamos a resolverlo. Utilidades serían igual a 400 por 65, da 26.000. Menos, abrimos el corchete, 140 por 65 da 9100. 140 por 65 más los 16.700. Resolvemos primero lo de dentro del corchete, serían 9100 más 16.700, da 25.800. Entonces la utilidad es igual a 26.000 menos 25.800. La utilidad es igual a 200 pesos. ¿Qué significa esta sustitución? Significa que efectivamente cuando la empresa vende 65 horas clase, logra obtener 200 pesos positivo, tiene una ganancia de 200 pesos. Veamos cómo las horas cuestan 400, lo cual también significa que si en lugar de 65 vendemos 64 horas, terminaríamos con una pérdida. Si gustan comprobarlo, lo único que tienen que hacer es sustituir Q por 64 en lugar de 65 y el resultado va a ser negativo. Por motivos de tiempo lo vamos a dejar aquí. Y eso sería todo. Para comprobar, por ejemplo, podrías poner 64 en lugar de 65, como si la empresa hubiera vendido solo 64 horas, resolver la misma ecuación y puedes notar que ahí el resultado te da negativo, esto es, la empresa pierde dinero. Por lo tanto, la cantidad de horas mínima que tiene que vender la empresa para obtener ganancia es 65. Por el momento sería todo, espero les haya gustado.